La isla de Poveglia. Hay lugares en el mundo donde la historia se entrelaza con el horror, donde el pasado ha dejado cicatrices imborrables y las sombras parecen cobrar vida. Uno de esos lugares es la isla de Poveglia, un diminuto islote en la laguna de Venecia, conocido como la Isla Prohibida. Un sitio donde la muerte y el sufrimiento han dejado una marca imborrable. Y donde algunos aseguran que el mal nunca se ha ido. La historia de Poveglia se remonta al siglo V después de Cristo, cuando los primeros refugiados buscaron resguardo de las invasiones bárbaras. Sin embargo, la verdadera maldición de la isla comenzó siglos más tarde, cuando Venecia la utilizó como un lugar de cuarentena para contener las mortales epidemias de peste bubónica que asolaban Europa. Durante los brotes de peste, los infectados eran llevados a la isla en masa. No importaba si estaban vivos o muertos. Muchos eran incinerados en fosas comunes. Se dice que el suelo de Poveglia está compuesto en un 50% por cenizas humanas. Pero la historia de terror no terminó con la peste. En 1922, un hospital psiquiátrico fue construido sobre las ruinas de la antigua cuarentena. Aquí, se dice que un médico llevó a cabo experimentos atroces con los pacientes, practicando lobotomía sin anestesia y utilizando técnicas brutales para curar la locura. Sin embargo, el karma le llegó. Según la leyenda, atormentado por los espíritus de sus víctimas, este doctor enloqueció y se arrojó desde la torre del hospital. Unas enfermeras que presenciaron su muerte aseguran que sobrevivió a la caída, pero una extraña sombra emergió de la tierra y lo asfixió hasta la muerte. Hoy en día, la entrada a Poveglia está estrictamente prohibida. El gobierno italiano la considera demasiado peligrosa y no hay ningún intento serio por restaurarla. Se dice que los pocos que se han atrevido a poner un pie en la isla han sentido una sensación de angustia insoportable, además de escuchar lamentos en la brisa. Algunos turistas aseguran haber visto sombras moviéndose entre los edificios en ruinas, y pescadores locales han reportado encontrar restos humanos en sus redes, como si la isla intentara recordarles el horror que oculta. Más allá de su historia documentada, Poveglia se ha convertido en un símbolo del miedo al abandono, a la muerte y al castigo eterno. Algunas interpretaciones esotéricas afirman que la isla es un portal al inframundo, un sitio donde las almas atormentadas están atrapadas en un limbo de sufrimiento. Para los venecianos, Poveglia es un recordatorio de la fragilidad humana y del terror de lo desconocido. Y para los que creen en lo paranormal, sigue siendo uno de los lugares más embrujados del mundo. Ahora que conoces la historia de Poveglia, dime, ¿te atreverías a pasar una noche en la isla? ¿O prefieres dejar que sus fantasmas sigan guardando sus secretos en la oscuridad? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más lugares con misterio como este.